Esta noche, antes de cerrar los ojos, hay una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿A quién le entregas tu cansancio? El día termina, pero tu mente sigue despierta. Los recuerdos, las preocupaciones, los errores y los miedos se sientan contigo en la oscuridad. El silencio de la noche no siempre trae paz. A veces trae ruido interior. Muchos se acuestan agotados, pero no descansan. El cuerpo se rinde, pero el alma sigue cargando pesos invisibles. Y en ese instante, cuando nadie más escucha, Dios espera. Orar antes de dormir no es un ritual vacío, es un acto de rendición. Es reconocer que no todo depende de ti, que hay batallas que no puedes ganar solo y pensamientos que solo el cielo puede calmar. Cuando oras antes de dormir, no solo hablas, te vacías. Dejas en manos de Dios lo que no pudiste resolver durante el día. Entregas tus dudas, tus caídas, tus silencios y también tus agradecimientos. La noche es un umbral sagrado. Es el momento en que el mundo baja la voz y el corazón puede escuchar con claridad. Dios no grita, Dios susurra. Y muchas veces, solo en la quietud de la noche, podemos oírlo. ¿Te has preguntado por qué el alma se siente más vulnerable cuando cae la noche? Porque ya no hay distracciones, ya no hay máscaras, solo quedas tú y la verdad de lo que llevas dentro. Orar antes de dormir es permitir que Dios entre en ese espacio honesto. Es decirle, aquí estoy sin fuerzas, sin respuestas, pero con fe. No importa si las palabras son torpes o simples. Dios no busca discursos perfectos, busca corazones abiertos. Busca hijos que antes de dormir decidan confiar. En la oración nocturna no solo descansas el cuerpo, descansas el espíritu, porque cuando le entregas la noche a Dios, ya no duermes solo. Y eso lo cambia todo. Al terminar el día, el corazón queda expuesto. Todo lo que ocultaste mientras el sol estaba alto vuelve a aparecer cuando la luz se apaga. Es en ese momento cuando el alma pide auxilio, aunque no siempre lo reconoce. La oración antes de dormir es un refugio. No es una obligación impuesta, sino una necesidad profunda. Es el instante en que el alma cansada encuentra un lugar seguro donde reposar. Muchos se acuestan con la carga del día intacta. Se llevan a la cama las palabras que hirieron, las decisiones mal tomadas, las oportunidades perdidas. Y así, el descanso se vuelve superficial, incompleto. Cuando oras antes de dormir, haces algo distinto. Le dices a Dios que confías más en Él que en tus propias fuerzas. Reconoces que necesitas ayuda, y ese acto de humildad abre la puerta a la paz. La Biblia nos recuerda que Dios cuida de sus hijos incluso mientras duermen. Pero antes de cerrar los ojos, Él desea escuchar tu voz. No porque no sepa lo que sientes, sino porque la oración fortalece tu relación con Él. Hablar con Dios en la noche es como volver a casa después de una jornada difícil. No necesitas explicar demasiado. Él entiende el lenguaje del cansancio, de las lágrimas silenciosas y de las palabras que no logran salir. ¿A quién le entregas tus pensamientos antes de dormir? ¿Quién es el último en escuchar tu voz cuando el día termina? Esa respuesta revela mucho sobre dónde descansa tu fe. La oración nocturna es un acto de confianza. Es decirle a Dios, cuida de mí mientras duermo, cuida de lo que no puedo controlar, cuida de mi mañana. Cuando haces de la oración un hábito antes de dormir, tu noche deja de ser un espacio de ansiedad y se transforma en un terreno de descanso verdadero. Porque cuando Dios recibe tu noche, también empieza a sanar tu interior. Y poco a poco, dormir deja de ser solo cerrar los ojos y se convierte en un acto de fe. Antes de continuar, detente un momento. No sigas escuchando en silencio. Este mensaje también necesita una respuesta de tu parte. Si hoy estás cansado, si la noche te encuentra con el corazón cargado, este es tu momento. No dejes que pase como cualquier otro mensaje más. Escribe en los comentarios una frase sencilla, pero poderosa. Una frase que salga de tu corazón. Escribe: esta noche pongo mi descanso en manos de Dios. No es solo un comentario, es una declaración. Es una forma de decirle a Dios que confías, incluso cuando no entiendes todo lo que estás viviendo. Cuando escribes esa frase, haces público un acto de fe.
Y muchas veces lo que se confiesa con la boca comienza a sanar el corazón. Tal vez alguien más lea tu comentario y se sienta acompañado. Tal vez tus palabras sean la respuesta que otro estaba esperando esta noche. No subestimes el poder de un gesto simple. Dios obra de maneras silenciosas y a veces usa pequeños actos para producir grandes cambios. Hazlo ahora. Detente unos segundos y escribe esa frase. Deja que esta noche marque un antes y un después en tu manera de descansar. Porque cuando decides confiarle tu noche a Dios, ya no estás solo. Y esa decisión, por pequeña que parezca, tiene un peso eterno. Cuando la noche avanza y el mundo parece detenerse, el alma queda a solas con sus pensamientos más profundos. Es ahí donde muchas luchas se intensifican, pero también donde Dios se acerca con mayor ternura. Orar antes de dormir es cerrar el día con conciencia espiritual. Es revisar el corazón, reconocer lo vivido y presentarlo todo delante de Dios, sin filtros ni defensas. Hay días en los que fallamos, palabras que no debimos decir, reacciones que no reflejaron amor. La oración nocturna es el espacio donde el perdón comienza, primero en nosotros y luego hacia los demás. Dios no espera que te acuestes perfecto, espera que te acerques sincero. La noche no es para huir de Él, sino para volver. Cuando hablas con Dios antes de dormir, permites que Él limpie lo que el día ensució, que sane lo que se quebró, que calme lo que se agitó dentro de ti. ¿Has notado cómo la culpa pesa más cuando todo está en silencio? Es porque el alma pide reconciliación, y la oración es el puente que vuelve a unir lo que se rompió. En ese diálogo íntimo, Dios no señala con dureza. Él corrige con amor, restaura con paciencia y abraza con misericordia. Dormir después de orar es diferente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no descansan sobre tus hombros. La oración nocturna transforma la culpa en paz, el miedo en confianza y el cansancio en esperanza. Y así, cada noche se convierte en una oportunidad sagrada para empezar de nuevo desde el corazón. La noche también es un campo de batalla invisible. Mientras el cuerpo descansa, la mente recuerda, imagina y teme. Pensamientos que durante el día ignoraste regresan con fuerza cuando apagas la luz. Por eso la oración antes de dormir es una protección espiritual. Es levantar un muro de fe antes de cerrar los ojos. Es declarar que tu descanso le pertenece a Dios. Muchos despiertan cansados porque se acuestan sin paz. Duermen con el cuerpo, pero no con el alma. Y el descanso incompleto termina debilitando el espíritu. Cuando oras, alineas tus pensamientos con la verdad de Dios. Le recuerdas a tu corazón que no estás solo, que hay una presencia que cuida incluso cuando tú no puedes vigilar. La Biblia habla de un Dios que guarda a sus hijos mientras duermen, un Dios que no se adormece ni descansa, un Dios que vela mientras tú cierras los ojos. ¿Quién cuida tu mente cuando duermes? ¿Quién protege tus pensamientos cuando no tienes control? La oración nocturna responde a esas preguntas. Hablar con Dios antes de dormir es confiarle tu vulnerabilidad, es aceptar que necesitas ser cuidado, guiado y protegido. En la quietud de la noche la fe se vuelve más real. Ya no hay aplausos, ni miradas, ni máscaras. Solo queda la verdad de tu corazón frente a Dios. Cuando haces de la oración tu última palabra del día, la ansiedad pierde fuerza y la paz comienza a ocupar su lugar. Porque dormir bajo la cobertura de Dios no es solo descansar, es confiar plenamente, incluso en la oscuridad. Detente un momento más. No dejes que esta reflexión pase sin dejar huella en tu corazón. Si sientes que necesitas paz esta noche, si anhelas descansar sin miedo ni ansiedad, este es el instante para expresarlo. Te invito a escribir en los comentarios esta frase: Señor, esta noche descanso en tu paz. No lo escribas por costumbre, escríbelo con intención. Cada palabra es una entrega, una confianza puesta en Dios antes de dormir. Cuando lo haces, afirmas que tu descanso no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios contigo. Tal vez no seas el único que necesita leer esas palabras. Alguien más, en silencio, puede encontrar consuelo al ver tu fe expresada.
Hazlo ahora. Permite que este pequeño acto marque tu noche de una manera diferente. Porque cuando declaras paz antes de dormir, tu alma comienza a recibirla. La oración antes de dormir también es un acto de memoria espiritual. Es recordar quién ha sido Dios contigo a lo largo del día, incluso en los momentos que pasaron desapercibidos. Cuando cae la noche, tendemos a recordar más lo que dolió que lo que bendijo. El error pesa más que el logro. La preocupación grita más fuerte que la gratitud. Y sin darnos cuenta, nos acostamos con el corazón inclinado hacia la queja. Orar cambia ese enfoque. Nos obliga a mirar el día con otros ojos, a reconocer que aún en medio de las dificultades, Dios estuvo presente. Tal vez no como esperabas, pero sí como lo necesitabas. Agradecer antes de dormir no es negar el dolor. Es reconocer que el dolor no tuvo la última palabra. Es afirmar que Dios siguió siendo fiel, incluso cuando el día fue pesado. La gratitud en la noche sana heridas internas, reordena el alma, le vuelve equilibrio a un corazón saturado de preocupaciones. Cuando agradeces antes de dormir, algo profundo ocurre dentro de ti. El corazón se suaviza, la tensión se afloja, el alma respira. ¿Hace cuánto no terminas tu día dando gracias? ¿Hace cuánto no reconoces las pequeñas misericordias que te sostuvieron sin que lo notaras? La oración nocturna te devuelve la capacidad de asombro espiritual. Te recuerda que sigues vivo, que sigues de pie, que no todo se perdió. Dios no desprecia una oración sencilla. Un gracias sincero puede ser tan poderoso como una súplica desesperada, porque en ambos hay verdad. Al cerrar el día con gratitud, preparas el terreno para un descanso más profundo. No duermes pensando en lo que faltó, sino en lo que fue suficiente. Y cuando el alma se acuesta agradecida, el sueño se vuelve más ligero, más limpio, más reparador. Porque reconocer a Dios al final del día es confiar en que Él también estará al inicio del siguiente. La noche también es el momento en que el miedo intenta tomar espacio. Miedo al mañana, a lo que no salió bien, a lo que podría pasar mientras duermes. Son temores silenciosos, pero persistentes. Orar antes de dormir es enfrentar esos miedos con fe. No es fingir valentía, sino admitir fragilidad delante de Dios. Y esa honestidad abre la puerta a su paz. Dios conoce tus temores, incluso los que no sabes cómo nombrar. Él sabe qué pensamientos te quitan el sueño y qué recuerdos regresan cuando todo calla. Cuando oras, no solo hablas, escuchas. Permites que la voz de Dios apague el ruido interior que la ansiedad provoca. La fe no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentas. La oración nocturna te recuerda que no estás solo frente al mañana. ¿Quién sostiene tu esperanza cuando la noche se vuelve larga? ¿En qué voz confías cuando tus pensamientos te atacan? Al hablar con Dios antes de dormir, entregas el control. Reconoces que hay cosas que no puedes manejar y eso no te debilita, te libera. La paz que Dios da en la noche no siempre es ruidosa. A veces llega como un suspiro profundo, otras como un silencio que abraza. Dormir después de orar es permitir que Dios vigile mientras tú descansas. Es confiar en que aún mientras duermes Él sigue obrando. Y esa certeza transforma la noche en un lugar seguro, donde el miedo ya no manda y la fe comienza a descansar. Antes de seguir, quiero que hagas algo más. No solo escuches. Participa desde el corazón. Si esta noche decides confiarle a Dios tus miedos, tus pensamientos y tu descanso, exprésalo con una sola frase. Escribe en los comentarios: Dios cuida de mí mientras duermo. No es una frase cualquiera, es una confesión de fe. Es decirle a tu alma que no necesita estar en guardia toda la noche. Al escribirla, afirmas que no todo depende de ti, que hay un Dios atento incluso cuando cierras los ojos. Tal vez hoy te cueste creerlo, pero declararlo es el primer paso para experimentarlo. Hazlo ahora. Permite que estas palabras sean el sello de tu confianza esta noche. Porque cuando decides creer, incluso antes de sentir, Dios comienza a obrar en lo profundo. La oración antes de dormir también prepara el corazón para el mañana. No es solo un cierre, es una siembra silenciosa.
Lo que entregas a Dios en la noche comienza a tomar forma mientras descansas. Muchos despiertan con el mismo peso con el que se acostaron porque nunca lo soltaron. Pero cuando oras, rompes ese ciclo. Le dices a Dios que confías en Él no solo para hoy, sino también para lo que viene. La noche es un acto de fe en sí misma. Te acuestas creyendo que despertarás. Y cuando oras antes de dormir, esa fe se vuelve consciente, dirigida, profunda. Hablar con Dios en ese momento es poner el mañana en sus manos. Es decirle, guía mis pasos antes de que yo los dé. Prepara mi corazón antes de que el día empiece. Dios trabaja mientras duermes. Acomoda pensamientos. Sana emociones. Fortalece el espíritu. Muchas respuestas comienzan a gestarse en el silencio de la noche. ¿Has pensado que algunas de tus mayores batallas no se ganan luchando, sino descansando en Dios? La oración nocturna te enseña a depender, a soltar la obsesión por controlar, a confiar en que Dios ve lo que tú no ves. Dormir después de orar es descansar con propósito. No es huir de la realidad, es entregarla en manos más grandes que las tuyas. Cuando el día siguiente llega, algo ha cambiado por dentro. Tal vez no afuera, pero en lo profundo del corazón hay más claridad, más fuerza, más paz. Porque quien aprende a orar antes de dormir despierta con un espíritu diferente. Un espíritu que sabe que no camina solo. La noche es uno de los momentos más honestos de la vida. No hay aplausos, no hay distracciones, no hay personajes que sostener. Solo quedas tú tal como eres frente a Dios. Durante el día aprendemos a ocultar lo que duele. Sonreímos cuando por dentro estamos rotos. Respondemos que todo está bien cuando en realidad no lo está. Pero al llegar la noche, esas defensas caen. Orar antes de dormir es presentarte ante Dios sin máscaras. Es decirle lo que no le dices a nadie más. Es permitirte ser débil sin sentir vergüenza. Dios no se asusta de tu cansancio. No se decepciona de tus dudas. No se aleja de tus preguntas. Al contrario, Él se acerca más cuando te ve vulnerable. La oración nocturna es un acto de intimidad profunda. No es religión, es relación. No es obligación, es necesidad del alma. Hay palabras que solo salen cuando todo está en silencio. Hay lágrimas que solo caen cuando nadie mira. Y Dios está ahí recogiendo cada una. ¿Hace cuánto no te presentas ante Dios tal como estás, sin frases aprendidas, sin aparentar fortaleza? En la noche, Dios no te exige, te recibe. No te juzga, te escucha. No te empuja, te sostiene. Cuando oras antes de dormir, permites que Dios toque las partes de tu corazón que durante el día evitas mirar. Y ahí comienza la verdadera sanidad. Dormir después de ese encuentro no es igual, porque ya no llevas el peso solo. Ya no guardas todo por dentro. Ya no peleas en silencio. La oración nocturna te devuelve la verdad más simple y más poderosa. Puedes descansar porque Dios está contigo. La noche no es un final, es una entrega. Es el acto silencioso de confiar la vida a Dios una vez más. Cada vez que oras antes de dormir, le dices a tu alma que no está abandonada, que hay un Padre que cuida, que escucha, que permanece cuando todo se apaga. Tal vez el día no fue como esperabas. Tal vez cargaste más de lo que podías. Tal vez nadie notó tu esfuerzo. Pero Dios sí lo vio y ahora te espera. La oración nocturna no cambia solo la noche. Cambia la forma en que vives. Porque quien aprende a descansar en Dios, aprende también a caminar con fe. No subestimes este momento. Aquí se forman convicciones. Aquí se sana el corazón. Aquí se fortalece el espíritu para seguir. Cuando cierras los ojos después de orar, no te duermes en la incertidumbre. Te duermes en la confianza, en la certeza de que Dios sigue obrando incluso cuando tú descansas. El mundo puede ser ruidoso, injusto y agotador, pero la presencia de Dios en la noche lo transforma todo. Convierte el cansancio en descanso, el miedo en paz, la carga en esperanza. Haz de la oración tu última palabra del día. Permite que Dios sea quien cierre cada jornada contigo, porque quien se acuesta en oración se levanta con propósito. Y quien duerme en las manos de Dios nunca descansa en vano.